Diario Digital El Espectador HN y Cubo TV presentan La Entrevista, un programa donde se abordan los temas de importancia en el ámbito social, económico y político del país, con los personajes que destacan en la palestra pública, y que el licenciado Carlos Zúñiga y El Espectador HN te llevarán este y todos los domingos. En La Entrevista, en punto de las 7 de la noche, aquí en Cubo TV. Buenas noches, espectadores, un gusto saludarles nuevamente en La Entrevista de su diario digital El Espectador HN, replicada a través de las plataformas digitales y por supuesto 106.9 FM Tegucigalpa, San Pedro Sula y Cubo TV a nivel nacional. Un gusto saludarles. Hoy ya domingo, esperamos hayan tenido un día muy bonito al lado de su familia, pero hemos celebrado el Día del Periodista toda esta semana. También hemos cumplido con los regalos del Día de la Madre. Pero bueno, arranco ya con la noticia con Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas. ¿Cómo está, Dago? Un gusto saludarle. Bien, Carlos, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad que nos dan de estar en la entrevista del Espectador, por cierto, muy vista, ¿verdad? Muy vista y genera bastante opinión, así que la verdad que cuando usted me dijo que quería invitarme, bueno, digo yo, pues hay que ir a la entrevista, vamos a ver qué tiene preparado Carlos para preguntarnos, y aquí estamos, dispuestos a contestarle todo lo que se refiere a periodismo y a realidad nacional. Si usted gusta, podemos hablar de esto. A los periodistas no nos gusta ser muy entrevistados. La verdad que sí, fíjese que los periodistas regularmente evitamos que nos entrevisten, pero con esto uno va aprendiendo en la marcha, y como expresidente del Colegio de Periodistas tuve que acostumbrarme a las entrevistas, a dar entrevistas. Yo tengo algo, y es que no le niego una entrevista a un colega, porque sé que es ser periodista, sé que es buscar una entrevista. Cuando alguien le niega una entrevista, uno se siente así como defraudado, y más cuando viene de un colega. Entonces, cuando alguien me dice, licenciado, mire, yo quiero hacerle una entrevista, con gusto, aquí estoy, hablemos de lo que usted quiera. Así que hoy estoy aquí en la entrevista del Espectador y hablemos de lo que quiera. ¿Por qué estudió periodismo, Dago? Fíjese que yo periodismo realmente creo que mi papá tuvo mucha influencia en eso, porque mi papá, yo lo miraba que todos los días se acostaba con un radio y escuchaba a los grandes periodistas de aquel tiempo, Germán Alan Payet, Moisés Ulloa Duarte, a las grandes figuras, lo que decíamos nosotros, las vacas sagradas del periodismo en aquel tiempo. Entonces yo me acostaba y en la noche él se quedaba escuchando Tegucigalpa de noche, me acuerdo, con Andrés Torres, y al escuchar las entrevistas, escuchar la dinámica, creo que eso se fue penetrando, y al final cuando yo decido, bueno, yo intenté hacer de todo, hice el examen para entrar a la Academia Militar, pasé el examen, al final por una razón no tenía el dinero para irme a la Academia Militar Francisco Morazán, y se necesitaban en aquel tiempo 5,000 empiras para entrar a la Academia Militar. Mi papá, de bajos recursos, un hombre luchador, me dijo, no tengo el dinero. Entonces descarté irme a la Academia Militar. Posiblemente este tiempo fuera ya un general, pero Dios sabe lo que hace. Y bueno, intenté eso, intenté incursionar en otros campos, pero encontré en el periodismo realmente la vocación y lo que me gusta hacer, la pasión. Creo que si me tocara volver a nacer, sería periodista. Cuénteme, usted ya lleva 30 años de trayectoria. Sí. ¿En qué medios ha trabajado? Actualmente es director de Radio Cadena, o sea, una radio referente a nosotros aquí en El Espectador. O sea, es ya una trayectoria grande. ¿Cómo ha sido todos esos años? ¿Dónde ha estado? Cuéntenos sobre eso. Sí. Bueno, inicialmente, cuando yo estaba en la escuela de periodismo, decidí algo bien puntual. Y dije, bueno, si en algún momento logro graduarme y logro ser periodista, yo quiero ser periodista de prensa escrita. Y no sabía ni escribir una carta, pero me procuré
dedicarme, prepararme, leer mucho, me encanta leer, y empezaba a leer, leía a los grandes periodistas de aquel tiempo que escribían, y leía para informarme, pero también leía para aprender. Entonces, cuando salí de la escuela de periodismo, el primer trabajo que yo apliqué fue para Diario Tiempo. En aquel momento Diario Tiempo era un medio referente en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la democracia, de la institucionalidad, y entrar a Diario Tiempo no era fácil. Había una planilla de periodistas extraordinarios. Hablo de Francisco Rodríguez, Carlos Mauricio Flores, que hoy es director de Diario El Heraldo y de La Prensa, Orfa Mejía, Noel Leiva, es decir, había Edwin Romero, una cantidad de periodistas que hoy ocupan puestos importantes. Logré ingresar a Diario Tiempo. ¿Cuántos años tenía, Dago? Tenía 22 años más o menos. 22 años cuando entré a Diario Tiempo, y luego estuve trabajando ahí por espacio de más de un año. Aprendí mucho, fue una escuela para mí Diario Tiempo, un diario muy beligerante. Uno aprendí a escribir pensando en defensa de derechos humanos, defensa de democracia, es decir, un diario muy beligerante. Cuando yo salgo de Diario Tiempo, entro a trabajar a la alcaldía municipal porque un buen amigo recién fallecido, Armando Zelaya, el Chilío, me dijo: mira, fíjate que yo me voy de las relaciones públicas y me voy para El Nuevo Día, voy a trabajar como reportero en El Nuevo Día. Entonces quiero recomendarte. Y me recomendó para la alcaldía municipal. Ahí estuve. ¿Quién era el alcalde? Roberto Acosta, Roberto el Pelón Acosta. Allí estuve más o menos 3 años, pero sentí que no era lo mío. Es decir, sentí que me gustaba lo que hacía, siempre relacionado con prensa, pero yo quería hacer periodismo duro y puro. Entonces empecé a buscar oportunidades, hablé con un amigo y le digo: fíjate que quiero irme de acá porque siento que no es lo que me gusta hacer. Y Robert Marín, que hoy trabaja en Diario El Heraldo, me consiguió un cupo dentro de Diario La Prensa. Así que fui a Diario La Prensa y empecé a escribir en Diario La Prensa, tal como escribí en Diario Tiempo, pero noté que pasó una semana, ya iba de cerca de la segunda semana y no me publicaban ni una nota. ¿Por qué? Yo decía: pero ¿por qué no me publican las notas, verdad? Entonces fui donde el jefe de redacción y le digo: mire, vengo a preguntarle, le digo, si es que no les parece mi trabajo, si es que no redacto bien, dígame qué es lo que pasa, porque veo que no me han publicado ni una nota. Ya tenía 26, 27 años. Tenía más o menos 26, 27 años, y eso fue en 1997. Y me dice el jefe de redacción, que en aquel tiempo era Faustino Ordóñez, era el editor aquí en Tegucigalpa, me dice: mire, Dago, me dice, aquí la prensa le paga a usted por hacer notas, por producir, y no por nota publicada. Entonces me quedó claro, no volví a preguntar y digo: bueno, si aquí me pagan por nota hecha y nota producida, y si no la publican es decisión de ellos. Pero de ahí me empezaron a publicar, cambió un poco el tono, la forma de redactar las notas, las fuentes que ¿más consultaba? Agresivo? No, un poco. Diario La Prensa era un diario más conservador. Más informativo. Más informativo, más conservador, un diario. Ahí crecí profesionalmente en Diario La Prensa. ¿Cuántos años estuvo ahí? En Diario La Prensa estuve del 97 hasta el 2002 más o menos. 5 años. 5 años. ¿Y después del 2002? En el 2002 me ofrecieron una oportunidad como director, jefe general de prensa, director general de prensa de Casa Presidencial. Armando Villanueva, que era el director, el secretario de prensa, había renunciado y estaban buscando un periodista que tuviera, digamos, la experiencia en un medio escrito, que tuviera buena relación con los periodistas, y me ofrecieron ahí. Y la primera pregunta que me hicieron cuando llegué ahí era por quién había votado. Entonces yo le dije: bueno, el voto es secreto. ¿No había votado por el presidente? Sí, no había votado por el presidente en ese entonces, el presidente Maduro. Y al final pues yo le dije: no, yo vengo acá por mi capacidad, no porque he militado ni he sido militante del Partido Nacional. ¿Y después de Casa Presidencial? Fíjense que después de Casa Presidencial
de nuevo el gusanito del periodismo. Tenía 2 años de estar en Casa Presidencial como director de prensa, pero estaba incómodo. Es decir, uno se da cuenta, ve cómo se mueven las cosas. Yo estaba muy cerca del presidente, un hombre muy cercano al presidente. Viajaba con el presidente, iba con el presidente en el avión presidencial, cubría sus giras. Es decir, era de los gente muy cercana de él. ¿Ha sido el mejor presidente dentro de la historia democrática? Yo creo que sí, quiero decir, y fíjese que quiero destacar eso. Ricardo Maduro ha sido uno de los mejores presidentes más responsables. Y mire, quiero recordar una anécdota. Una vez él viajando en un avión, él pagaba asiento económico, en la clase económica. Nunca viajaba en ejecutiva. Entonces, las aeromosas, por una cuestión de cortesía, porque el presidente él iba a una gira, le dijeron, presidente Maduro, el capitán del avión lo está invitando a que pase a primera clase. Entonces lo invitamos a que pase a primera clase. Entonces él le dijo, no, fíjese, le agradezco mucho, de veras muy agradecido, pero yo pagué este asiento en clase económica y me siento bien aquí en clase económica, así que le voy a agradecer. Él nunca viajó en clase ejecutiva, nunca. Regularmente viajaba en clase económica. Fue un presidente muy austero. Tengo muchas experiencias donde yo tuve que reclamar, porque le decía, ¿cómo es posible que le ande cubriendo sus eventos si me mande una chatarra a cubrirle? No, pero eso es lo que tenemos. Me dice, no te puedo comprar otro carro mejor, y un carro amarrado con una cabulla. Una idea de empresario. Él tenía ese concepto y manejó el gobierno como empresario, muy austero al momento. Una vez, y le voy a contar esta anécdota, él viajaba a República Dominicana y me dice, organizar la gira de República Dominicana para el presidente. Perfecto, le digo yo. Yo era parte del equipo de estrategia también de Casa de Gobierno y además manejaba todo lo que se refiere a dirección de prensa. Entonces me dice, organízate. Entonces le digo yo, bueno, creo que es una visita importante, vamos a invitar a periodistas de los principales medios. Y invité a los colegas periodistas de los principales medios, ¿verdad? Entonces, una tarde antes, creo que un día o 2 días antes de salir, creo que 2 días antes de salir me llama y me dice, Dago, me dice, fíjate que estoy revisando la lista de los periodistas que me van a acompañar. No, me dice, esa lista es demasiado, me dice. Por favor, reducime esa lista, que solo vaya uno y que vaya uno de Casa Presidencial. No, pero presidente, le digo yo, esto ya se anunció. Ya se les avisó a los periodistas que lo iban a acompañar. Fue un lío para mí poderle llamar después a los colegas y decirle, mire, pedirles disculpas para decirle, el presidente decidió no llevar toda esa comitiva. Viajaba con la comitiva necesaria, no llevaba ni el familión, ni a las hijas estuvieron al margen. Ellas en algún momento se involucraron en algunas causas sociales, pero estaban totalmente al margen del gobierno y creo que fue un gran presidente. Creo que la historia va a valorar la labor, el papel que hizo Maduro como presidente. Fue el presidente que logró la condonación de la deuda, que de ahí se despilfarró toda en la estrategia de reducción de pobreza en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Después de ser así, puntualmente después de Casa Presidencial, con el gobierno de Maduro, ¿dónde va a trabajar? Que lo conozcan. Estuve 2 años, sentí el gusanito nuevamente de volver a hacer periodismo. Mi jefa en Diario La Prensa, cuando yo... ¿Regresa? Sí, yo la llamo y le digo, porque ella me dice, Dago, no se vaya al gobierno, quédese conmigo, voy a un proyecto nuevo que era dirigir Diario El Heraldo. Y me dice, yo lo he incluido a usted para que venga a trabajar conmigo como editor. Entonces le digo, mire, directora, yo ya tengo un compromiso verbal con la gente que me llamó, entonces para mí es bien complicado. Entonces me dicen, vaya, pruebe al gobierno, si no le gusta, regrese aquí a hacer periodismo conmigo. Después usted regresa, al 2 años, después al Heraldo, ¿dónde se va? Del Heraldo pasé luego a un proyecto particular. Yo tengo una maestría en periodismo digital con la licenciada Marlene Zelaya, sacamos una maestría en periodismo digital con la Universidad Carlos III de Madrid.
y fundamos el diario Proceso Digital. Soy cofundador del diario Proceso Digital. Ya no está más ahí en el... No estoy más ahí, quedó a cargo la licenciada Marlene Zelaya, que ha mantenido el diario a través del tiempo. Y bueno, estuve trabajando con ella y en eso salió la oportunidad de dirigir Radio Cadena Voces. Y se fue a trabajar a Radio Cadena Voces. A Radio Cadena Voces, yo les dije, yo no tengo experiencia en radio, no soy un hombre de radio, no soy un periodista de radio, he trabajado más en prensa escrita. Pero si ustedes quieren que les dirija la radio, no, con gusto, yo les acepto. Eso sí, van a tener que tenerme paciencia porque tengo que aprender en esto. Y así, bueno, así entré a la radio y realmente es un mundo distinto el periodismo radial. Ya hemos tenido un cuarto de programa sabiendo quién es usted, sabiendo cuáles son sus orígenes, dónde ha estado. Hablemos puntualmente. Usted fue presidente del Colegio de Periodistas. ¿Por qué no se religió? La ley solo establece que uno en el colegio solo se puede reelegir una vez. Uno cumple un primer mandato de 2 años y luego se puede reelegir una vez al frente del colegio. Alguien me había dicho, bueno, alguna gente me dijo, mira, continúa en el colegio, seguí en el colegio, has hecho una buena labor al frente del colegio, pero como respetuoso de la ley, no podía yo buscar una reelección que fuera ilegal. Entonces tomé la determinación de no continuar en el Colegio de Periodistas y en eso entró Osman Reyes, que es el que me sucedió a mí. ¿Es amigo suyo el periodista Osman? Somos amigos con Osman, lo conozco desde hace muchos años, reporteamos juntos. Osman surgió como reportero en Radio América y justamente yo lo conocí en mis tiempos cuando estuve en la alcaldía municipal. Él cubría la alcaldía por Radio América, cubría al alcalde, cubría mercados. Entonces ahí lo conocí y empezamos a cultivar una amistad que se ha mantenido a través de los años. ¿Qué cosas está haciendo mal el Colegio de Periodistas? Creo que el Colegio de Periodistas debe de enfocar sus esfuerzos a mejorar la situación salarial de los periodistas. Creo que esa es una deuda que tiene el Colegio de Periodistas. Yo quise hacerlo en su momento, pero en eso se vino el COVID-19, se profundizó la crisis al interno de los medios de comunicación que tuvieron que reducir hasta el 40% sus planillas. Entonces era complicado y eso requería todo un diálogo con la Asociación de Medios de Comunicación. Y bueno, no se pudo, pero sí yo creo que es una deuda pendiente del colegio. Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, necesitamos mejorar las condiciones salariales, necesitamos mejorar los beneficios sociales de los periodistas. Creo que eso se puede hacer. Osman es un hombre muy comprometido en eso y creo que debemos unir esfuerzos. Yo creo que no es dividiendo, sino más bien fortaleciendo el Colegio de Periodistas que vamos a llegar a lograr eso. Y hay que mejorar, se ha precarizado el trabajo de los periodistas, el tema de las tecnologías, hoy la inteligencia artificial que ha surgido va a hacer que se pierdan muchos trabajos de periodistas. Eso a mí particularmente me preocupa. Cada vez que un medio de comunicación se abre, me alegra mucho. Cada vez que un medio de comunicación se cierra, me entristece, porque es una familia de un periodista que va a dejar de tener ingresos. ¿Tenemos un colegio de periodistas inclusivo, sí o no? Sí, por lo menos en mi gestión traté de ser muy inclusivo. Se criticó mucho al Colegio de Periodistas porque decía, solo defienden a los periodistas colegiados, a los periodistas egresados de la universidad. Nosotros acogemos a todos los periodistas profesionales egresados de la universidad o de cualquier universidad en el extranjero, en el área de comunicación o aquí a nivel nacional. Entonces, yo sentí que esa era una deuda también del Colegio de Periodistas. Había sido muy inclusivo, exclusivo, diría. Exclusivo para un grupo de periodistas graduados, pero no salía a defender, por ejemplo, a los comunicadores sociales. ¿Por qué siempre eso cambió conmigo? ¿Por qué siempre solo hay un solo movimiento? Por ejemplo, hace poco fueron las elecciones del Colegio de Periodistas, solo el mismo movimiento quedó y el mismo movimiento que estaba vuelve a quedar. O sea, no se ve mal eso. El movimiento
debería haber más democracia y más pluralismo dentro del colegio. Dicen que los requisitos para tener un movimiento, un montón de cosas, tenés que estar al día, tenés que tener una fuerza también política dentro del colegio. Uno de los primeros requisitos dentro del colegio es estar al día en el colegio de periodistas, tener, digamos, ser agremiado desde cierto tiempo y estar al día con sus cotizaciones. El movimiento Álvaro Contreras históricamente ha sido el movimiento más fuerte dentro del colegio. Han surgido otros movimientos, pero no han perdurado en el tiempo. Entonces ha sido democrático, ha sido plural en el sentido de que se ha permitido en el pasado de que otros movimientos pudiesen participar. De hecho, ahorita en la última elección, que fue una elección muy accidentada, pero hubo la oportunidad de que otro movimiento pudiese participar. ¿Qué le faltó a ese movimiento? Sujetarse a lo que establece la ley. Básicamente llegaron los procedimientos. Llegaron con un candidato, pero el candidato ni siquiera habló. O sea, el candidato, quien habló ahí fue otra persona que no tenía nada, un delegado. Y ahí no siguió el procedimiento que establece. Me parece que debieron estudiar la ley, estudiar los reglamentos, cómo se parla dentro del Colegio de Periodistas de Honduras, y ellos no siguieron los procedimientos. Estaban fuera de orden cuando estaban exigiendo cosas que no podían. Entonces se procedió a hacer la votación. Si ellos presentan la planilla en debida y correcta forma y siguen el procedimiento, yo creo que no hubiese habido problema. Yo fui del criterio que debían de darle la participación en ese momento, pero ocurrió que al final ellos se salieron del orden y al final se terminó votando por la planilla. La verdad que la planilla de Osman Reyes era abrumadora, era muy muy difícil que pudiese ganarle ese otro movimiento. Pero ¿no cree que por lo menos le hubieran permitido el acceso de participar? Yo soy del que se les pidió participación, se les permitió que ellos hablaran. O sea, que fueran a votación. Sí, yo creo que debía de haber. Además, teníamos la mayoría. Siempre iban a ganar. Íbamos a ganar, el movimiento Álvaro Contreras iba a ganar. Debió de dársele, creo que se falló, pero la ley es la ley y la ley debe de cumplirse. ¿Quiénes son los que mandan dentro del colegio? Dicen que son unos señores que ya están detrás, que no es el presidente. Por lo menos cuando yo estuve como presidente y ahora que Osman está, yo tomaba las decisiones dentro del colegio. ¿Nadie le decía algo? Sí consultaba, digamos, a un expresidente por la experiencia. Yo tuve una relación muy buena con el expresidente Juan Ramón Mairena. De hecho, él me incorporó al colegio, me incluyó dentro de la junta directiva. No quisieron. Había gente dentro del colegio que consideraba que yo no podía o no debía entrar al colegio porque me consideraban un ñángara, no sé de dónde, porque en realidad nunca me he identificado de izquierda. Pero él me permitió, me ayudó, me impulsó, y siempre que había una decisión difícil que tomar, regularmente yo lo llamaba y le consultaba, pero era una decisión personal mía, de conocer, él era un periodista con mucha experiencia y fue prácticamente uno de mis asesores durante mi presidencia. ¿Se puede hacer corrupción dentro del colegio de periodistas? No, porque yo le voy a decir algo. Si hay algo que hemos cuidado los periodistas es evitar justamente que nos vayan a señalar por la naturaleza del gremio. Hemos manejado el Instituto de Previsión del Periodista con mucha transparencia, en el sentido de que los fondos del Instituto de Previsión del Periodista son sagrados para nosotros. Para mí particularmente, yo tomé una decisión muy particular. Cuando entré, yo les dije, siempre cuando hay sesiones de la Junta Directiva del IPP, se da una dieta simbólica realmente. Pero en aras de la transparencia yo decidí que no iba a aceptar esa dieta. Nunca acepté ni pago de transporte, ni pago de viáticos. Yo corría con mis gastos dentro del colegio, muchas veces me desembolsé dinero, y muchos de los proyectos que llevé a cabo, más en capacitación, fue a través de ayudas de amigos, digamos USAID, a través de Internews nos apoyó bastante en la capacitación. Y fueron fondos que ellos nos donaron. Entonces, y en este punto, Dago, que sí, cobran 100 lempiras, ¿verdad? El Colegio de Periodistas cobra 100 lempiras.
Pero ¿por qué otros colegios tienen más prebendas? Por ejemplo, el Colegio de Abogados da 700 o 600 lempiras y tiene derecho a un seguro. Y el Colegio de Periodistas no. ¿Por qué no se ponen las pilas en eso? Claro que sí existe. La colegiación es una cosa. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos el colegio como tal, pero separado el sistema de previsión, que es el Instituto de Previsión. Ese vale 4.000 lempiras. Ese se paga aparte. No, de colegiación. Usted la paga para colegiar 4.000. Yo le hablo de la mensualidad de lo otro. Cuando usted ya pertenece al instituto, tiene que pagar 3.000 y algo de lempiras. Sí, pero ese es parte del sacrificio que usted debe hacer. Mensuales, mensual tiene que pagar el 10% de su aportación personal y el patrono paga el 10%. No lo ven bastante. El 9% de su aportación como aportación personal y el 10% lo paga el patrono. Entonces, en el caso del periodista, es en función del salario mínimo. Si el salario mínimo es de 20.000, entonces paga el 9% por seguridad social. Eso implica seguro médico, seguro de vida, préstamos personales, préstamos hipotecarios. No es alto en realidad, porque los sistemas de previsión cobran una cantidad, digamos Imprema o Injupen cobran una cantidad mayor, incluso, no sé, creo que es un poco mayor, ha subido la cotización en Injupen. Entonces, el aportante siempre paga una cantidad. Es parte del sacrificio de él. ¿Tenemos libertad de expresión nosotros los periodistas hondureños? Yo creo que hay libertad de expresión en Honduras, a pesar de todo y a pesar de los intentos que ha habido de callar la prensa, ponerle bozal a la prensa. Todos los gobiernos han intentado hacerlo, este no es la excepción. El anterior metió preso a David Romero Elner. ¿Qué piensa de eso? Me parece que fue un delito que se cometió con el caso y fue una injusticia en el caso de David Romero Elner. Creo que no sé por qué la esposa todavía, no sé si ella ha iniciado los trámites, pero por la muerte de David Romero Elner el Estado debe ser condenado porque hubo una resolución para que él pudiese salir de la cárcel. El Estado no lo cumplió, el gobierno de Juan Orlando Hernández se opuso a que él saliera libre. Cuando había una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía que dejaran libre a David Romero Elner, el gobierno no lo quiso hacer porque sabía que él iba a volver a un medio y iba a volver a criticarlo. Entonces, a mí me parece, y yo lo voy a decir aquí, que la muerte de David Romero Elner es un delito de Estado. ¿Qué se le debería de hacer a los encargados? Nosotros vimos que dentro de las leyes y dentro de las demandas estaba Eval Díaz. Sí, deberían de responder ante la justicia. El expresidente Juan Orlando Hernández e incluso la Corte Suprema de ese momento tiene responsabilidad en la muerte de David Romero Elner. Había una decisión como colegio, mucha gente dice, pero el colegio de periodistas no defendió a David Romero Elner. Eso no es cierto. Yo estaba como presidente del colegio, condenamos cuando él fue detenido, pero Juan Orlando tenía el poder. Se cambió un artículo que prácticamente nos pusieron una ley bozal. Una ley mordaza. Después una ley mordaza. Entonces después usted con su gestión se quita eso. Se quitó. Eso es lo que yo recuerdo. Ahora, ¿qué piensa? Hace 10 días nos quisieron meter un golazo. Pero no solo nosotros. Un madrugón. El diputado ingeniero Luis Redondo. ¿Qué piensa usted de eso? Que fue un intento ese fue prácticamente un intento de dar un zarpazo a la libertad de expresión. El artículo 28 del Código Penal fue derogado en 2021 a través del decreto 93-2021. Ese decreto era altamente lesivo a los medios de comunicación y a los periodistas porque criminalizaba la cadena de mando. Es decir, un periodista podía ser acusado por difamación, pero solidariamente la persona que se consideraba afectada por ese delito podía, el juicio contra ese periodista o la acusación contra ese periodista solidariamente podía afectar al editor, al productor, al jefe de redacción, al director y hasta al propietario del medio de comunicación, en forma solidaria, porque se aducía que había autorizado que esa información se pasara en el medio. Eso era lesivo totalmente a la libertad de expresión.
se derogó a instancias de la Asociación de Medios de Comunicación y el Colegio de Periodistas. Presionamos muy fuerte a Mauricio Oliva, el presidente del Congreso Nacional en aquel momento, y se derogó. A mí me sorprende que en un madrugón, ahora el actual diputado de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo, salga con este decreto pretendiéndolo reactivar justamente para ejercer un efecto intimidatorio, inhibitorio en la libertad de expresión. ¿Por qué hace eso, según su experiencia? Usted es un periodista de 30 años. Luis Redondo es un presidente que ha estado tachado, manchado de ilegal. Esa es un estigma que no se va a quitar toda la vida. Ese es un estigma que lo va a perseguir el resto de su vida. Entonces, por muy presidente del Congreso Nacional que se sienta, él es un presidente ilegal. No se hizo con base al procedimiento parlamentario, con base a lo que establece la Constitución. Entonces va a ser un estigma. Se le ha criticado mucho de eso, se ha criticado su gestión, su discurso anticorrupción. Cuando era diputado era un discurso de esta manera y hoy era muy buen discurso. Sí, era un discurso anticorrupción. Creo que era muy bueno. Los periodistas valoramos eso, incluso lo seguíamos, lo entrevistábamos muy seguido, pero la sorpresa que tenemos nosotros ahora como presidente del Congreso Nacional es que es totalmente diferente. Un hombre que no muestra transparencia en las acciones que hace, un hombre que ha cerrado prácticamente el Congreso Nacional para que puedan auditarlo, para que puedan haber vedurías, qué es lo que hace. Este bono, por ejemplo, este bono de diciembre y este bono de Semana Santa, esa es una bofetada al pueblo hondureño. ¿Se acuerda que lo criticaba? Lo criticaba el bono departamental. Hoy le ponen bono social, no sé cómo le puso, un eufemismo eso. Pero es la misma cosa, el mismo mono en diferentes ramas. Y el bono que él criticaba cuando fue diputado, hoy lo avala como presidente del Congreso Nacional. Eso no es posible. Uno debe ser de una sola pieza, aún donde esté, porque los principios son permanentes, los principios no lo abandonan a uno. Por un cargo que tenga, los principios lo acompañan siempre en su vida. Y es un hombre que traicionó sus principios. Entonces, eso realmente... ¿Qué le prepara o qué le depara el futuro al ingeniero Luis Redondo? No sé, yo he escuchado tanto y uno que se mueve en el ambiente político que él no va a terminar la presidencia del Congreso. De hecho, es una persona que no tiene el poder que ha tenido otro presidente del Congreso. La mayoría de presidentes del Congreso Nacional tenían atrás de ellos a su bancada que los acompañaba. Al mismo presidente del Poder Ejecutivo muchas veces avalaba o apoyaba, aunque debe haber independencia en los poderes del Estado, pero en Honduras seamos pragmáticos, así ha funcionado la política. Y Luis Redondo es un hombre que no tiene el poder, que no tiene el acompañamiento ni siquiera de su bancada, que hoy, por ejemplo, lo desmiente el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, lo desmiente el vicepresidente de la Junta Directiva con relación a este decreto del CAF. Entonces uno se da cuenta que el hombre prácticamente es una figura decorativa que está ahí al frente del Congreso Nacional, pero que carece del poder, el liderazgo para dirigir ese poder del Estado. ¿Debería renunciar, licenciado? Yo particularmente, si a mí me tocara, yo preferiría renunciar. A mí una vez me dijeron, fíjate que vos, en un trabajo que yo tuve, me dijeron, fíjate que ya no vas a manejar el personal, sino que va a ser otra persona, pero vas a seguir siendo el director del medio. Le dije yo, no, le digo. O sea, si yo no tengo el poder para controlar, para dirigir la política editorial, la política de contenidos del medio, ustedes no me ocupan acá. A ustedes lo que quieren es un títere u otra cosa, así que mejor renuncio, me voy. Entonces creo, ese es un tema de dignidad, ese es un tema de dignidad. Y cuando uno tiene dignidad, no permite ese tipo de cosas. Yo creo que él, como un acto de dignidad, debería de renunciar del Congreso Nacional, volver a ocupar su curul, reconciliarse con su bancada y reconciliarse con el pueblo hondureño al cual ha traicionado ahora como presidente del Congreso Nacional. A través de la pantalla voy a mostrar una nota que nos hicieron de una plataforma, es más, lo vincularon a mí,
bueno, a usted y a mí nos pusieron una nota de una plataforma que se llama LPH. LPH tiene usted, como director, ¿tiene dueño? O sea, ¿es un medio? ¿Cómo trabajan ese tipo de noticias? O sea, se dicen que el dueño es el ingeniero Luis Redondo. Ese medio ha estado dedicado, bueno, yo no lo diría medio, yo lo diría es un pasquín, es una plataforma. Yo no lo calificaría ni medio ni periódico, sino un pasquín, una plataforma dedicada a denigrar a los periodistas, a estigmatizar a los periodistas, que ese ha sido el objetivo, y a estigmatizar y a denigrar a la oposición política con informaciones falsas, con informaciones erradas. Y si usted ve y analiza los contenidos de esta página, todos esos contenidos son publicaciones favorables a Luis Redondo. Entonces uno dice, si es un medio o un pasquín, no voy a decir medio, un pasquín dedicado a eso, entonces... ¿Pero conoce usted algún periodista? No conozco a nadie, es que trabajan en total incógnita. ¿Cuál sería el mensaje para los que trabajan? Bueno, ese es un medio que está, una plataforma que está denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Relatoría de Libertad de Expresión. Nos hemos encargado de denunciar esa plataforma. Hemos dicho de que está muy ligada esa plataforma al diputado Luis Redondo, porque, insisto, ha dedicado... ¿Cómo es posible que en ese tipo de plataformas se exhiba, se exponga a la familia de los periodistas? Hay una clara intención de dañar y de criminalizar y de generar odio en contra de los periodistas. Una plataforma dedicada a generar odio en contra de los periodistas. Entonces, en función de eso, está denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y ante la Sociedad Interamericana de Prensa. De modo que el día que ocurra algo contra un periodista por el estigma, por la campaña de odio que hay a través de esa plataforma, a quienes van a buscar y a quienes van a señalar justamente es a los que están detrás de esa plataforma. Al regresar de la pausa, quiero que hablemos puntualmente de los temas de gobierno. Y desde ya le dejo la pregunta, ¿qué cosas buenas está haciendo el actual gobierno? Para que lo vaya pensando. Ya regresamos. Y estamos también finalizando el mes de las madres y yo le tengo buenas noticias de parte de nuestros amigos de Cortitelas. Para la celebración especial encuentra todo lo que buscas en Cortitelas, donde tenemos las mejores telas para mamá. También recuerda que a tu medida realizamos todos tus sueños realidad solo en Cortitelas. También es importante mencionarlos que a tu medida los talleres están en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. En 8 departamentos con 13 tiendas. Cortitelas, a tu medida. Cada cuerpo es único, con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes. Cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta. Se trata de lucir bella. Cortitelas, a la medida de tu verano. Regresamos, espectadores. Gracias por acompañarnos hoy domingo 28 de mayo en la entrevista del Espectador HN. Y yo le dejé la pregunta. La pregunta es, ¿qué cosas buenas está haciendo el actual gobierno? Hay que ser objetivos ahí. ¿Y qué cosas malas también está haciendo? Sí, yo creo que hay que destacar algunas cosas buenas que ha hecho el gobierno de la presidenta Xiomara. La derogación de la ley de secretos oficiales creo que es muy importante. Era una ley contra la que estábamos en contra y que la denunciamos, incluso la MASI la denunció. Lamentamos solo que los efectos que ha tenido la ley no han sido tan beneficiosos para poder tener acceso a la información, como por ejemplo la tasa de seguridad, por el efecto que la ley no tiene efecto retroactivo, solo cuando favorece al privado de libertad.
Entonces, en ese caso, la ley, la derogación fue buena, la reconocemos. El tema de la reducción de los combustibles creo que ha sido importante. El contexto actual no ha permitido que los combustibles bajen tanto de precio. Del mundo porque, en general. Sí, por la guerra de Ucrania y todo lo que ha habido alrededor de eso, ha impedido que la reducción sea menos y que la reducción se sienta. Pero la reducción está, yo creo que es importante, hay que valorarlo. Y creo que una última medida que yo podría destacar, una tercera, es la reducción de las tasas de interés para el sector vivienda, particularmente para las familias de bajos recursos, para las parejas jóvenes. Esta decisión que tomó Banprovi yo creo que es histórica, hay que reconocerlo, hay que destacarlo. Tasas de interés al 4 y el 7%, wow, no ha habido en otras oportunidades. Ni siquiera Juan Orlando Hernández, en su búsqueda de ganar popularidad, logró eso. Este gobierno sí lo ha hecho, y además la última decisión fue eliminar la prima para aquellas parejas jóvenes. Entonces, eso hay que destacarlo. 3 cosas buenas me acaba de decir. Al César lo que es del César. Está muy objetivo. ¿Y 3 cosas malas? 3 cosas malas, una que yo diría es el familión dentro de la administración pública. Eso es algo que no se puede ocultar. Y me parece que la defensa que ha hecho el gobierno y la defensa que ha hecho la presidenta no ha tenido eco ni ha sido creíble para el pueblo hondureño, porque todos vemos al familión dentro del gobierno, dentro de la casa presidencial, dentro de las instituciones públicas. Entonces, ese es un elemento sumamente negativo que la gente rechaza del gobierno de Xiomara. Y otro es el pacto de impunidad recargado, como yo lo he llamado siempre, o la amnistía política, que liberó a presos políticos o presos o personas. Si bien había gente que estaba eran acusados políticamente por el gobierno anterior, pero en medio de eso, en río revuelto, ganancia de pescadores, el gobierno aprovechó esa amnistía para amnistiar a gente acusada de delitos de corrupción y gente que a través de las instituciones, a través de la OAVI, se les habían asegurado sus propiedades. Incluso habían juicios donde ya se les habían quitado y trasladado al Estado sus propiedades, pero que en este gobierno se los devolvió. Y no quiero mencionar nombres pero sí hay gente de este gobierno que acusada de corrupción, que se les quitaron sus propiedades y que hoy gozan de esas propiedades porque este gobierno eso no es congruente con el discurso que el Partido Libertad y Refundación promulgó durante la campaña política y durante su existencia. Entonces, ¿Qué otro más? Y yo diría que otro elemento que es el hecho de haber tratado tan mal a un país amigo, a un país que por 81 años fue solidario con Honduras, acompañó a Honduras en las buenas y en las malas, y lo trataron de la peor manera. O sea, ni siquiera en diplomacia se acepta la forma en cómo trataron a la República de Taiwán. 81 años de relaciones diplomáticas, de amistad con el pueblo y el gobierno de Taiwán, y este gobierno lo tiró todo al suelo solo por un interés supuestamente de conseguir más dinero con el gobierno de la República Popular de China. Entonces me parece que esos son 2 elementos. Y le voy a agregar otro: no han vendido el avión presidencial. Esa es una promesa que hicieron y que la hizo la presidenta. No han vendido el avión presidencial. Posiblemente con ese dinero no se haga mucho, pero una promesa se cumple. Y esa promesa, aduciendo de que con ellos se traen los cuerpos de los hondureños que mueren en México, no es justificable. Yo creo que hay otras maneras de ayudarle a los compatriotas, no justificar y poner el avión presidencial como que no lo vendemos porque está ayudando para esto. No es justificación. Es una promesa que se hizo y es una promesa que no se ha cumplido por parte de ese gobierno. Y enumeraría un montón, pero esas entre otras. ¿Cuáles son los 3 peores ministros del gobierno de la presidenta Xiomara Castro?
Los 3 peores ministros, el ministro de Educación, Daniel Esponda. el ministro de Salud, no ha logrado el ministro de Salud. Manuel Mathieu. El Manuel Mathieu, y creo que el ministro de Planificación Estratégica. Hay otros ministros que Ricardo no han dado Salgado. sí, y el otro que yo agregaría es al ministro de Sedesol. Ese José- muchacho que solo vive en redes sociales. ¿Cómo tiene y no tiempo? ha hecho nada. No sé, la verdad. Le que- tenemos tiempo nosotros para estar en tantas redes como él. No, y nosotros no sé si que nos despertamos con redes en la mano. ¿Ah? ¿Y quiénes son los mejores? Los mejores, yo destacaría a la ministra de Agricultura y Ganadería. Creo que es una muy buena profesional. Creo que tiene todas las competencias. Y paré de contar. ¿El del ENE, por ejemplo? No creo Eric que ha sido- Tejada. No creo que ha sido ¿El del buen FIS? ministro, ha sido. Octavio Hay mucho que Pineda. hacer. Tampoco. Más político que ministro. Más político que ministro, el ministro Sí, del FIS. Sí. Ninguno más, solo la de la SAC. Yo me quedaría con la de la SAC. Edwin Araque tampoco. Fíjese que a Edwin Araque yo le daría un voto de confianza por lo que ha hecho en el Banprovi. Y creo que sí. Fíjese que qué bueno que me lo dice. Edwin Araque ha hecho algo importante. Yo creo que con eso que se ha decidido, esa determinación de la vivienda y de los intereses, creo que ha sido importante. Solo Creo me que- dijo 2. 2 nada más. No, con eso me quedo. Ya nomás. Sí. Yo le consulto, ¿qué pensó usted del discurso que dijo el día jueves la presidenta cuando se galardonó al periodista Eduardo Maldonado? No era la tribuna, no era el espacio, no era el lugar, no era el momento. Me parece que aprovechó la presencia de todos los medios de comunicación, aprovechó una plataforma que no era la plataforma para decirlo. Creo que debió hacerlo en otro momento, era otro momentum, como dicen los especialistas en comunicación. No era el momento para hacerlo, y creo que contaminó un evento muy importante, muy especial para los periodistas, con esa defensa indefendible del familión en el gobierno. ¿Tratan bien o tratan mal a la prensa, al actual gobierno? Particularmente a mí no necesito ni que me traten bien ni que me traten mal. ¿Le han llamado para ofrecerle Yo dinero, hago mi trabajo. No, afortunadamente yo no aceptaría. ¿Pero lo le han llamado? No lo acepté ni de Juan Orlando, no lo he aceptado de nadie más, ni con el gobierno de Mel, ni... Entonces no lo aceptaría con ellos. O sea, ¿Cree que se ha ni un satanizado? favor. ¿Cree que se ha satanizado el tema de publicidad gubernamental, el tema de la prensa? Porque se ha satanizado. Yo creo que hay una clara política de debilitar a los medios de comunicación por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los medios de comunicación apoyaron el golpe de Estado, los medios de comunicación son los medios de la oligarquía, y que por tanto hay que destruirlos. En vez de fortalecerlos, hay que debilitarlos. Y la pauta oficial ha sido permanente. Lo que debe haber aquí en Honduras es una política de asignación de la pauta publicitaria. Es decir, que haya una democratización en la política de la pauta publicitaria. ¿A qué se refiere le con dé? eso? Que la pauta publicitaria no se entregue como premio ni como castigo, como ha ocurrido en Honduras, en todos los gobiernos. Es decir, yo premio al medio de comunicación o al periodista que tiene un programa, lo premio porque comenta bien, dice bien del comentarios gobierno. positivos del gobierno, correcto. Entonces lo premio. pero ahí y lo quieren- castigo cuando me critica y le quito la pauta publicitaria. Esa ha sido. Entonces, este gobierno aplica una política de premio-castigo en la pauta publicitaria. La pauta publicitaria, ¿por qué tienen que satanizarla? Si la pauta publicitaria, el gobierno tiene que anunciarse. Y los medios de comunicación son medios, sus ganancias son a través de la pauta publicitaria, sea del sector privado como del sector público. Entonces, ¿por qué satanizan la pauta publicitaria? Y ellos la han satanizado, exponiendo a periodistas. Y mire, ahí hay una lista enorme de periodistas que pagan en Casa Presidencial. Actualmente. Actualmente, Sí. o sea, ¿cree más que de 100 es un doble discurso? es un doble discurso, es decir, es un doble discurso. Me parece que, y yo insisto, hay una política clara de debilitar
y de destruir a medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje para los que nos están viendo y principalmente la familia que toma decisiones dentro del gobierno? No, que enderecen el rumbo. Es que el problema es que no sabemos hacia dónde nos llevan, no sabemos cuál es el camino de Honduras, no sabemos hacia dónde están llevando al pueblo hondureño. Yo creo que ayer Eduardo Maldonado le decía a la presidenta, ¿El jueves? Sí, el jueves, perdón. El jueves. Le decía a la presidenta, no escuche a sus militantes, porque los militantes, o a sus asesores, porque ellos le van a decir lo mejor, que todo está bien en Honduras y que los hondureños vivimos en un paraíso. Ni escuche a la oposición, porque de ellos lo va a recibir todo lo malo. Escuche al pueblo hondureño. Y si hay un consejo que dar a la presidenta, porque debe ser la presidenta la que tome las decisiones, a ella fue la que eligió el pueblo hondureño, escucha al pueblo hondureño, oiga al pueblo hondureño, no se moleste cuando los medios de comunicación transmitimos lo que dice el pueblo hondureño. Nosotros somos canales nada más, canales para llevar la información, y no somos enemigos también del gobierno, si nosotros queremos que los gobiernos triunfen. En la medida que un gobierno triunfa, le va bien a Honduras, nos va bien a todos, le va bien a las empresas. Entonces creo que deben encauzar y deben de corregir el rumbo hacia donde llevan a Honduras. Usted es bien controversial en redes sociales. ¿Usted cómo se siente cuando le dicen usted es un Hermes? No, porque yo estoy con mi conciencia tranquila, no soy un Hermes, no aparecí en esa lista, es casi como un estribillo de los defensores, de los bots, de los defensores, de los grupos de respuesta pagados del gobierno. Entonces ellos me dicen Hermes, me dicen un montón de cosas. No, yo me siento tranquilo, yo me siento con mi conciencia tranquila. Y mire, si hay algo que a mí me tiene tranquilo es estar bien conmigo, estar bien primero con Dios, estar bien luego conmigo mismo y estar bien con mi familia. De ahí lo demás me vale. ¿Qué pasa cuando dicen que la presidenta realmente no es la que manda? Que manda el expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué piensa sobre eso usted? Es que esa es la voz populi, es la voz populi. Es decir, la gente, y se sabe, mire, un periodista lo sabemos, Carlos. Es decir, ahí quien toma muchas de las decisiones importantes del país es el asesor presidencial. No sabemos si la presidenta está detrás de esas decisiones, porque por lo menos no se nota, no se ve. Entonces, el sentir y la percepción que tiene el pueblo hondureño y el sentir y la percepción que tenemos los periodistas es que las grandes decisiones del país no las toma la presidenta, las toma el asesor presidencial. ¿Se equivocó con ese divorcio temprano del ingeniero Salvador Narrala? Él ella con él. Me parece que debieron cumplirle. Ellos ganan la elección, uno, por el sentimiento anti-Jo que había en el país. Eso creo que fue el principal elemento para el triunfo de doña Xiomara. El sentimiento anti-Jo. No queríamos a Juan Orlando Hernández un día más en el gobierno, los hondureños. Entonces creo que eso la ayudó, la impulsó, pero ella no ganaba. Mire, yo vi las encuestas antes de la elección, antes de las elecciones. Estaba 5 puntos abajo. Ella no estaba bien. Ella no estaba bien. No iba a ganar la elección. En realidad, ella sola no ganaba la elección. La alianza con Salvador Narrala le da el impulso a Xiomara Castro para convertirse en presidenta del país. Luego de la alianza, luego de que se anuncia la alianza, se dispara la aceptación de Xiomara y ella se pone en cabeza las encuestas. Eso indica que la alianza con Salvador abonó mucho en el triunfo de doña Xiomara. Y me parece que lo traicionaron. Eso no se hace. Una persona de palabra, una persona que realmente tiene palabra, debía de haberle cumplido. Posiblemente Salvador es así, desbocado. A Salvador usted le quita la cuña y va cuesta abajo. Pero
es un hombre que tiene mucha credibilidad, porque por lo menos no le conocemos ese techo de vidrio que tienen todos los políticos. Es un político sui generis. Entonces, me parece que debieron de cumplirle a Salvador, debieron hacer un cogobierno con Salvador Nasralla, con la gente que él tenía. Creo que si eso hubiese ocurrido, otro gallo le cantara al país. Por lo menos no estaría en esta situación el gobierno tan falto de credibilidad. ¿Se debería alejar la presidenta de su misma familia o de ese tema del nepotismo? Le escuchamos que para ella lo que le sacó el CNA en esta semana, que lo vamos a mostrar en pantalla, es un gráfico que se sacó el nepotismo del gobierno pasado y el nepotismo actual. Sí. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Por qué ella dice que más bien es una persecución, un daño político que le quiere hacer el CNA? ¿Qué piensa usted de eso? Mire, Carlos, el nepotismo ha estado presente en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, porque el diputado tal nombra a fulano de tal en determinado puesto, el ministro tal viene y ubica a su gente, a su familia en el servicio exterior, en otros puestos dentro de la administración pública. No es nuevo. Pero que lo que sí llama la atención no es que no signifique que es un acto de inmoralidad, por supuesto que lo es, y es un acto de corrupción. El nepotismo es un acto de corrupción, porque dígame usted a alguien que pone a usted como ministro y ese ministro maneja mal esa cartera ministerial como presidente, ¿usted cree que lo va a defender en un momento que salga a luz un caso de corrupción? O que ese ministro hará lo contrario con el presidente. Por supuesto no va a ocurrir eso. Y además el nepotismo es condenado en todos los gobiernos. Hemos visto en este gobierno una presencia de familias a todo nivel en la administración pública. Y esa gente que se mató en las calles, que tragó gas. Yo no soy militante de Libre y nunca lo he sido. Pero sí me llamó la atención de que esa gente que anduvo en las calles, que tragó gas, que la vapulearon, es la gente que hoy no está en el gobierno. Quienes están en el gobierno es la familia presidencial, es la gente allegada a la familia presidencial, pero los militantes de Libre ahí andan haciendo protestas en todo lado para que les den una chambita. Esos son los marginados de este gobierno. ¿Qué piensa de la actitud que tienen los colectivos de Libre? Me parece que ellos son instrumentalizados y sí es peligroso. Los colectivos de Libre es una copia, semejanza de los colectivos en Venezuela. Estos colectivos son los que deciden en las instituciones y esto es lo que han pretendido hacerlo. Los colectivos de Libre funcionan así como dejar hacer y dejar pasar. Hagan lo que quieran y no hay problema, no van a tener una reprimenda de parte del gobierno. Y eso es lo que ha ocurrido. Han parado instituciones, han parado centros de salud por un mes, por semanas, afectando la salud del pueblo hondureño y no ha habido ni siquiera un llamado de atención por parte del partido, por parte del gobierno, para no seguir afectando a la gente. Entonces me parece que son un peligro, son grupos incluso que se pueden convertir hasta en grupos paramilitares. ¿Cómo hacemos para tener un mejor país, don Dagoberto Rodríguez? Yo creo que debe ser un esfuerzo de todos. Yo creo que el gobierno no va a resolver los problemas del país. El gobierno solo es un elemento importante para poder buscar el desarrollo del país, pero esto requiere el concurso de todos los hondureños. El concurso de la empresa privada, el concurso de las iglesias, el concurso de la academia, el concurso de los periodistas, el concurso de los gremios, el concurso de todos los sectores que componemos la sociedad hondureña. Mire, seguimos siendo una sociedad polarizada, dividida. Debemos de buscar primeramente la unidad y una vez que tengamos la unidad en una sola causa, enrumbar nuestro destino, con planes definidos, con un plan de nación que permita sacar adelante a Honduras de la pobreza. Hemos retrocedido en los últimos gobiernos, en los últimos años. O sea, no podemos seguir así. Honduras no puede seguir así. Todos los días se van talentos de Honduras. Yo conozco casos de jóvenes talentosos, jóvenes graduados de neurocirugía, médicos,
profesionales en la economía que están saliendo. Hay una fuga de talentos de Honduras porque ellos consideran que Honduras ya no le ofrece las oportunidades que van a tener en otros países. Eso lo debemos cambiar, eso lo debemos mejorar. Y yo creo que Honduras únicamente va a cambiar con el concurso de todos. El gobierno es un elemento fundamental, porque si el gobierno permite entablar un diálogo nacional, si este gobierno, por ejemplo, decide entablar un diálogo nacional, pero sin sectarismos, sin odios, sino un diálogo que realmente permita conjuntar todas esas fuerzas de la sociedad hondureña, enrumbar en un plan de país. Mire, yo creo que Honduras en 10 años va a ser distinto. Ese debería de ser la ruta de la presidenta, un gran diálogo. Yo creo que debe empezar la presidenta con un diálogo nacional, pero insisto, debe ser un diálogo sin sectarismos, un diálogo sin odios. Yo creo que debemos olvidar ese discurso de los 12 años. No es que vamos a olvidar lo que hizo. Los que cometieron delitos en el gobierno de Juan Orlando Hernández deben de ser juzgados. Pero para eso está la justicia. El gobierno debe ser un elemento aglutinador de todas esas fuerzas. De sumar, dice usted. De sumar para que permita realmente entablar un diálogo nacional. Pero un diálogo nacional se construye sin sectarismos, sin odios, sin señalamientos, porque si vamos a empezar a entablar un diálogo, pero un diálogo de una sola vía, donde solo vamos a imponer nuestros criterios, y vamos a imponer nuestras ideas, y vamos a imponer nuestra ideología, vamos mal. Ya no es un Aquí diálogo. No, ya no es un diálogo, ese es un monólogo. Y entonces somos una sociedad pluralista, una sociedad amplia. Entonces, escuchemos a todos esos sectores, escuchemos al empresariado, escuchemos a las iglesias, escuchemos a los gremios, escuchemos a la academia, pero sobre todo escuchemos al pueblo hondureño, que es el que al final tiene la razón y es el que sufre día a día con las malas decisiones. Eduardo Maldonado es el próximo presidente de Honduras, ¿cree usted? ¿Sí o no? Pues no he escuchado que haya alguna intención. El día jueves lo dijo, que si Dios quiere, pues va a lanzar su candidatura. Sí. Pues todo mundo tiene esa posibilidad y la Constitución y la ley se lo permiten. ¿Le ve futuro a don Eduardo Maldonado usted en política? Sí, es un hombre que ha alcanzado todo, un hombre exitoso. Es un hombre exitoso profesionalmente, empresarialmente. Creo que a nivel de periodismo se lo ha llevado todo. Sí lo han criticado, pero ¿a quién no critican en Honduras? ¿Verdad? ¿Le dio alegría que ganara el premio Álvaro Contreras? Creo que se lo merecía. Eduardo Maldonado se merecía el premio Álvaro Contreras, una trayectoria de más de 40 años en el periodismo. Ha sido un periodista muy polémico y eso él lo reconoció. Y creo, pero ¿qué periodista no es polémico? Creo que todos los periodistas tenemos eso en nuestro ADN. Entonces, me parece que es un hombre que ha luchado, un emprendedor. ¿Sabe qué? Algo que yo le voy a reconocer a Eduardo? Es un hombre que ha trabajado en todos los medios de comunicación, en televisión, en radio, en prensa escrita y en todo se ha desenvuelto de manera solvente. Pero sobre todo la persistencia. Mire, emprender un proyecto no es fácil. Usted lo sabe como emprendedor. Emprender un proyecto en Honduras no es fácil y hay que ser paciente y persistente. Y esa ha sido una de las características para llevarlo al éxito que tiene. Entonces, si ha sido exitoso en esa área y si aspira a ser presidente, pues ahí está la oportunidad. Sí, yo se lo doy. Sí, se lo da. Sí, se lo doy. ¿Qué debe de tener alguien que quiere estudiar periodismo? Así puntualmente, ¿qué debe tener? Pasión y sacrificio. Y pare de contar. Si un periodista de horarios, ya no es periodista. No, un periodista de que es a las 4 de la tarde meto la cubeta y meto la cuchara, entonces ya no sirve para periodista. ¿No trabajan con usted periodistas que...? No. Es muy exigente. No, es sacrificado. Es muy exigente, Dago. Sí, soy muy perfeccionista. Sí soy exigente, pero soy muy perfeccionista. Me gusta que las cosas salgan bien. ¿El periodismo le ha dejado enemigos? Un montón de enemigos.
No debería ser así, ¿verdad? Pero esta es la naturaleza de la profesión, es la profesión que yo busqué y es la profesión que haría, seguiría haciendo. Entonces, pero si algo que hay que destacar, si un periodista quiere preciarse de ser un buen periodista, debe ser persistente, pero sobre todo tener pasión y sacrificio. Yo admiro a las esposas de los periodistas. Miren, no es fácil llegar a las horas de la madrugada, encontrar a los hijos dormidos y en la mañana salir, dejar a los hijos dormidos, y quien se carga de todo en la casa es la esposa. Yo por eso a mi esposa la admiro y quiero reconocerle todo lo que ha hecho en todos estos 30 años de profesión. Dago, le voy a hacer pregunta en una sola palabra. Quiero que me conteste. Juan Orlando Hernández. Corrupto. Xiomara Castro. La persona que ganó la presidencia. Colegio de Periodistas. El mejor colegio de Honduras. Eduardo Napoleón Maldonado. Un gran periodista. La familia. Lo primero. Estuvimos con el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, en conmemoración al Día del Periodista que tuvimos esta semana. Hablamos diferentes temas, esperamos les haya gustado. Este es un programa para ustedes, la entrevista del Espectador HN, replicada a través de plataformas digitales y también, por supuesto, QVO TV y 106.9 FM. Les deseamos una semana llena de éxitos y siempre, sobre todo, recuerden poner en las manos de Dios su vida desde que se levanten. Hasta pronto.